Hola, bienvenidos a la serie Principios de Fe. El tema que estudiaremos hoy es el bautismo y la Santa Cena. Cierta vez una madre se acercó a un pastor y le solicitó que su niño de 3 años fuera bautizado. Al preguntarle el motivo del pedido, la mamá respondió: «Para que sea una buena persona». Hoy en día las denominaciones religiosas realizan el bautismo en formas diferentes y lo mismo sucede con la Santa Cena. Por lo que es vital que sepamos responder a preguntas como: ¿qué es el bautismo? ¿Cómo se oficia? ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Y cuándo hacerlo? ¿Qué dice la Biblia a ese respecto? Bautizar viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, cubrir o sepultar. Nuestro Salvador Jesús nos dio ese ejemplo y está registrado en Mateo capítulo 3, el versículo 16. Vamos a consultar la palabra de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Por lo tanto, vemos en este texto que este rito fue celebrado donde había suficiente cantidad de agua para ser sumergido, de manera que también pueda tener un significado simbólico. Así como un día Cristo iba a ser muerto, sepultado y luego resucitar, el creyente muere al mundo, es sepultado, sumergido, y luego sale del agua, resucita, para una nueva vida. Nació de esta manera del agua. Nos preguntamos ahora, ¿quiénes deben ser bautizados? Jesús dijo en el libro de Marcos capítulo 16, el versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Así que una de las condiciones esenciales para la salvación es ser bautizado. Se concluye leyendo el texto que todos deben ser bautizados. Alguien podrá preguntar, pero el ladrón en la cruz recibió la promesa de entrar en el reino de Dios y no fue bautizado. Lucas lo registra, el capítulo 23, el versículo 43. Entonces Jesús le contestó: «Te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso». Pero preguntamos, ¿se negaría a bautizarse el ex ladrón si hubiese tenido oportunidad? Seguramente no, lo hubiera hecho con gusto. Los apóstoles en la era cristiana dieron secuencia a ese ritual. En el día de Pentecostés, la muchedumbre que fue alcanzada por el Evangelio fue bautizada por los pastores de la iglesia. Es lo que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: «Sed salvos de esta perversa generación». Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Para ser bautizado, el candidato debe estar seguro y consciente de su decisión, estar arrepentido de sus pecados, necesita dar un testimonio de que ya es una nueva criatura y necesita estar muerto para las cosas de este mundo. Jesús es la nueva razón de su vivir y necesita hacer confesión pública de su fe, dando testimonio que acepta las doctrinas fundamentales de los adventistas del séptimo día, movimiento de reforma. Veamos un ejemplo en la palabra de Dios. Felipe dijo: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Él respondiendo dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Este texto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 37 y 38. Por esas razones creemos que para que alguien sea bautizado, necesita ser lo suficientemente maduro para comprender lo que envuelve esta decisión. Una decisión tan importante no puede ser tomada por un recién nacido o por un niño. Siendo así, no deben ser bautizados. Solo un ministro, anciano o un diácono ordenado pueden realizar el acto bautismal. El bautismo se efectúa una sola vez, no habiendo necesidad de repetir la ceremonia todas las veces que la iglesia realice bautismos de nuevos convertidos, como otras ceremonias que necesitan ser repetidas, tales como la Santa Cena, el lavamiento de pies. Esto está confirmado por la Escritura en el libro de Efesios capítulo 4, el versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.
Sin embargo, si la persona no tenía todo el conocimiento de la verdad y en cierto momento de su vida conoce la doctrina verdadera en su plenitud, al reconocer que estaba pecando en algún punto, aunque sea por ignorancia, esa persona debe renovar su bautismo. Es de tal importancia tal decisión que encontramos en el libro de Hechos capítulo 19 un ejemplo de creyentes que no conocían toda la verdad y que el apóstol Pablo tuvo que bautizar. Busquemos entonces este importante texto. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoseles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Apreciado hermano y hermana, si sientes que el Espíritu Santo conmovió tu corazón con el deseo y la necesidad del bautismo, hazlo pronto y sentirás el gozo que proviene de obedecer un mandato de Dios. Así como el bautismo es un mandato de Cristo, otra ceremonia muy significativa en la vida del cristiano es la Santa Cena. Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, penando como esclavos, Dios los visitó y por medio de Moisés los liberó de la esclavitud. Para celebrar y mantener siempre fresco en su memoria esa gran liberación, el Señor estableció una ceremonia llamada Pascua. Esa palabra se origina del hebreo Pesach, que significa pasaje, o sea, un recuerdo del pasaje de ser esclavos a libres. Cuando Jesús instituyó su iglesia, sustituyó la Pascua por la Santa Cena. Por eso encontramos en la palabra de Dios, registrado por el evangelista Lucas en el capítulo 22, versículos 15 al 20, la transición de una institución a otra. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Tomando la copa dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». A partir de ese momento, la Iglesia del Señor debía celebrar la Santa Cena en memoria del sacrificio de Jesús para salvarnos. Antes de seguir con el tema, trataremos otro ritual que está ligado a la Santa Cena, que es considerado por la Iglesia como una ceremonia preparatoria para la misma, llamado el lavamiento de pies. Las palabras de Jesús son claras en el Evangelio de Juan, capítulo 13, los versículos 13 al 15. «Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar a los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Preguntamos, ¿por qué vio necesario Jesús establecer este rito tan humilde? Jesús vio que sus discípulos estaban llenos de celos, deseo de supremacía, orgullo, rencor, y mientras albergaran estos malos rasgos de carácter, estaban imposibilitados de comprender en profundidad la nueva manera de celebrar la Pascua y hasta de comprender el carácter de amor infinito de Dios y su espíritu de servicio. Era costumbre en aquellos tiempos que en una fiesta un siervo lavara los pies de los huéspedes. Los elementos para realizar tal labor estaban allí preparados, pero ninguno de los discípulos estuvo dispuesto a realizar la humilde labor. Después de unos momentos en que ellos no manifestaron intención alguna de realizar el sencillo acto, Jesús tomó entonces la iniciativa y con ojos incrédulos los discípulos tuvieron que contemplar cómo su maestro se despojó de su manto, tomó una palangana, colocó en ella agua y comenzó a lavar los pies de ellos. Esta acción de Jesús tuvo un golpe de efecto sobre los discípulos.
Ellos se vieron bajo una nueva luz y humillación y vergüenza los embargó. Y el acto de Jesús fue una muda reprensión para ellos. De esta manera, Jesús en su infinita sabiduría les proporcionó una lección que nunca olvidarían. Y este sencillo acto se tornó una ordenanza consagrada que deberían obedecer mientras la gracia durara. Luego nuestro Salvador dice las siguientes palabras en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 13 y 14. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El obedecer esta ordenanza es una característica del verdadero pueblo de Dios. Para poder participar de la Cena del Señor, es necesaria una preparación espiritual, como está registrado en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora sí, después de haber participado de la ceremonia de la humildad, los creyentes están preparados para comprender el rito que conmemora el sacrificio hecho por Jesús en nuestro favor. Respecto a la Santa Cena en sí mismo, debemos tener en cuenta que solo pueden participar de ella los miembros de la Iglesia, así como en la antigua Pascua. Solo los circuncidados podían hacerlo. Lo registra el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 43, 48 y 49. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Los símbolos usados en la Santa Cena están llenos de significado, ya que simbolizan la muerte de Jesús. El pan simboliza su cuerpo que fue crucificado, y el jugo de uva no alcoholizado, su preciosa sangre derramada para pagar nuestra deuda de la muerte. El pan debe ser sin levadura, ya que la levadura simboliza el pecado, y Jesús nunca cometió pecado. El vino, por el mismo motivo, no debe ser fermentado y con alcohol. La Santa Cena es una ceremonia muy sagrada y por lo tanto no debe realizarse con frecuencia tal que la torne algo común. La Iglesia, desde sus inicios, la realiza unas 4 veces al año. Bueno, queridos amigos, hasta aquí fue este estudio y ahora los invito a orar conmigo. Querido Padre que estás en los altos cielos, te damos muchas gracias por haber estudiado este grande y precioso tema. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender cada día más la importancia del santo bautismo, para que a través de él podamos hacer un pacto contigo y así, prometiendo vivir una vida de obediencia delante de ti, podamos ser testigos tuyos a donde quiera estemos. Que también el recordatorio de la muerte de nuestro Salvador Jesús sea para nosotros un privilegio el poder participar todas las veces en que la Iglesia los convoque. Señor, ayúdanos a cada día vivir más cerca de ti y hacer tu voluntad. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Obediente a tu mandato, participa hoy tu cree de tu cena y gozosa se acerca a ti con fe. Lo que hiciste en el Calvario por el pobre pecador, anunciamos en tu
oh divino Redentor, y la copa de amargura que por todo pecador en la cruz tú apuraste, despreciando el dolor a tu iglesia vacilante. Dale más de ese valor. Gracias, oh Jesús, te damos, hoy unidos en tu amor. Gracias mil, pues disfrutamos de tu amparo y tu favor. Le debemos a tu muerte nuestra dicha y nuestra paz. Señor, que tu martirio nos inspire a amarte más. Que Dios bendiga ricamente a todos los que tienen el deseo de unirse al pueblo de Dios y participar continuamente de los emblemas sagrados que recuerdan el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros, y nuestros corazones sean constreñidos para servirle de todo corazón y por amor. Hasta el próximo estudio, donde estaremos abordando el tema deberes y derechos de los miembros.